Bienvenidos a Encantos Reales, donde el amor, la fe y la esperanza renacen en cada palabra. Si este mensaje toca tu corazón, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Una mesera fue despedida injustamente, pero un millonario la siguió y descubrió su verdad. El murmullo constante y polifónico de la terraza dorada se mezclaba con el tintineo discreto de los cubiertos de plata contra la porcelana fina, creando una sinfonía particular que, para María de Oliveira, ya se había convertido en la banda sonora de sus días exhaustivos y sus noches mal dormidas. Hacía 8 meses desde que la viudez precoz de su madre y la necesidad apremiante de costear los estudios universitarios de su hermana menor la empujaron a la primera línea de la batalla por la supervivencia familiar. Aquel restaurante sofisticado, uno de los más exclusivos de la efervescente zona rosa en la Ciudad de México, era su campo de trabajo. Cada sonrisa que ella dibujaba en su rostro, incluso cuando el cansancio amenazaba con romper sus facciones, y cada bandeja con manjares delicados que equilibraba con destreza entre las mesas repletas de clientes adinerados, representaban un pequeño ladrillo en la reconstrucción de la esperanza de un futuro menos arduo para las 3 mujeres de su casa. Un futuro que la muerte prematura de su padre había intentado robar. La luz dorada del sol de la tarde, filtrada por los amplios ventanales del establecimiento, bañaba el salón, iluminando las conversaciones animadas y los gestos calculados de la élite. Pero para María, esa misma luz parecía, a veces, cargar un peso, un recuerdo constante del abismo que la separaba de aquel mundo de opulencia y despreocupación que ella servía diariamente, pero al que jamás pertenecería. Ese día en particular, un almuerzo que se extendía por la tarde, la atmósfera en la terraza dorada parecía vibrar con una tensión casi palpable, un zumbido subyacente de expectativas elevadas y egos inflados. La mesa 12, estratégicamente posicionada para ofrecer una vista privilegiada del movimiento y al mismo tiempo una cierta discreción, era ocupada por un grupo de empresarios de semblantes impasibles y atuendos que ostentaban marcas internacionales, cuya importancia era susurrada entre los empleados desde el momento en que sus reservas fueron confirmadas. Un error craso proveniente de la cocina, un plato que no alcanzó el estándar de excelencia que el nombre del restaurante prometía, fue la chispa que encendió un pequeño incendio de insatisfacción. Rodrigo, un colega camarero cuya arrogancia era tan notoria como su habilidad para adular a los superiores, intentó apagar las llamas con una verborrea defensiva y un tono de superioridad mal disimulada, pero sus palabras solo sirvieron como combustible, exacerbando el descontento de los clientes y elevando la temperatura de la situación a un nivel peligroso. María, desde su puesto de observación discreto, mientras atendía otra mesa, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, un presentimiento amargo de que la cuerda, como siempre, se rompería por el lado más débil. El gerente, un hombre de mediana edad, cuya sonrisa era tan pulida como la platería y cuyos ojos parecían registrar cada mínima infracción a las rígidas normas de la casa, se materializó junto a la mesa 12 con la presteza de quien anticipa una crisis. Sus palabras, proferidas en tono bajo y conciliador, no llegaban a los oídos de María, pero el lenguaje corporal de los involucrados era un libro abierto. Los hombros tensos de los clientes, los gestos enfáticos, la postura cada vez más defensiva de Rodrigo y, por fin, la mirada gélida del gerente que parecía barrer el salón en busca de un culpable conveniente, de un chivo expiatorio que pudiera absorber el impacto del fallo y preservar la imagen inmaculada de la terraza dorada. María tragó saliva, sintiendo el nudo en su estómago apretarse. Ella conocía bien la dinámica cruel de aquellos bastidores dorados. La reputación del establecimiento
Iba antes que todo, antes que la justicia, antes que la verdad, y ciertamente antes que la estabilidad de una simple camarera que dependía de aquel salario para alimentar a su familia y mantener un techo sobre sus cabezas. A cada segundo, la sensación de que una injusticia estaba a punto de ser cometida se intensificaba y ella se veía, impotente, en el epicentro de una tormenta que no había creado. Y entonces, como un rayo en cielo azul, llegó la llamada. El gerente, con un sutil pero imperativo gesto de cabeza, convocó a María a la presencia de la mesa 12. Su corazón pareció desplomarse en el pecho, latiendo desacompasado contra las costillas, mientras caminaba a pasos lentos pero firmes, intentando mantener una expresión neutra, aunque por dentro un torrente de ansiedad y miedo la consumía. Repasó mentalmente sus últimas interacciones, sus últimas tareas, buscando cualquier desliz, cualquier mínima falla que pudiera justificar aquella convocatoria, pero nada le vino a la mente. Las palabras que siguieron, proferidas por el gerente con una frialdad calculada que contrastaba con la pulcritud afectada de instantes antes, fueron como cuchillas afiladas rasgando su alma. María, desafortunadamente hemos recibido una queja extremadamente seria referente al servicio prestado a esta mesa. La naturaleza de la reclamación y la importancia de nuestros clientes nos obligan a tomar medidas inmediatas para salvaguardar el prestigio de la terraza dorada. Siento informarle, pero sus servicios ya no son necesarios. El mundo de María se derrumbó, la acusación era vaga, la sentencia sumaria, ninguna oportunidad de defensa, ninguna pregunta sobre su versión de los hechos. Solo el despido frío, impersonal, sellando su destino. El shock inicial dio paso a una incredulidad dolorosa. Injusticia. La palabra resonaba en su mente, gritaba en su silencio interior mientras intentaba procesar la brutalidad de la situación. Ella, que siempre se había dedicado con ahínco, que cumplía sus tareas con una integridad casi religiosa, que soportaba las largas horas y el trato a veces desdeñoso de algunos clientes y colegas con la esperanza de un mañana mejor, estaba siendo descartada como una pieza defectuosa, un engranaje reemplazable en el gran mecanismo del lujo. Las lágrimas amenazaron con desbordarse, quemando en sus ojos, pero las contuvo con un esfuerzo sobrehumano, negándose a conceder a aquellas miradas curiosas y en algunos casos secretamente satisfechas de sus ahora ex colegas el espectáculo de su derrumbe. La humillación era un sabor amargo en su boca, pero la preocupación por el futuro inmediato de su madre enferma y de su hermana estudiante era un dolor aún más lacerante, sobrepujando cualquier sentimiento de autocompasión. ¿Cómo enfrentaría la realidad de otra puerta cerrada, de otro sueño aplazado, de otra batalla perdida en la guerra invisible por la dignidad? Con la poca dignidad que le quedaba, arrugada como el uniforme que pronto ya no vestiría, María se dirigió al pequeño armario en la parte trasera del restaurante para recoger sus modestas pertenencias. Cada paso parecía pesar 1 tonelada. Cada mirada que cruzaba la suya era una nueva punzada en su autoestima ya herida. El bullicio del salón, antes una melodía familiar, ahora sonaba como un ruido distante y hostil. Sentía las miradas sobre sí, algunas de pena disimulada, otras de indisimulable curiosidad, e incluso 1 o 2 de alivio, quizás de colegas que temían ser los próximos en la línea de corte. La indiferencia del gerente, que ya se había vuelto para calmar a los clientes de la mesa 12, con promesas de cortesías y disculpas elaboradas, era la prueba final de su insignificancia en aquel universo de apariencias. La injusticia dolía profundamente, no solo por la pérdida del empleo, sino por la forma en que había sido tratada, como si su dedicación y honestidad no tuvieran valor alguno ante la necesidad de proteger la fachada de perfección del restaurante.
Aquel pequeño trayecto hasta el vestuario pareció una eternidad, una caminata solitaria bajo el peso del fracaso y la incertidumbre. Al salir por la puerta trasera de la terraza dorada, el aire de la Ciudad de México pareció más denso, más pesado. El sol de la tarde, que antes apenas se asomaba por las ventanas del restaurante, ahora la golpeaba de lleno, casi como una bofetada en el rostro, realzando la crudeza de su nueva realidad. Sin rumbo cierto, sus pies la guiaron automáticamente, casi por instinto, hacia la parada de autobús más cercana, un pequeño refugio de concreto y metal que en aquel instante pareció el único refugio posible en medio del torbellino de emociones que la asolaba. Allí, sentada en el banco frío e incómodo, finalmente permitió que las lágrimas vinieran, silenciosas al principio, luego más intensas, lavando no solo su rostro, sino también el maquillaje cuidadosamente aplicado horas antes, cuando aún cargaba la esperanza de un día productivo. La imagen de su madre, con la salud frágil y los ojos siempre esperanzados, y de su hermana, con los sueños académicos que dependían tanto de su apoyo financiero, atormentaba sus pensamientos, tornando el despido no solo una pérdida personal, sino una tragedia familiar inminente. La desesperación comenzó a instalarse, una sombra fría que amenazaba con engullir la poca luz que aún quedaba. Mientras María se ahogaba en su propia angustia, intentando encontrar alguna lógica, alguna explicación para la pesadilla que estaba viviendo, una sombra se proyectó sobre ella, interrumpiendo el flujo de sus lágrimas y el diálogo interno de autocompasión. Con el corazón aún apretado y los ojos empañados, levantó el rostro lentamente, esperando encontrar quizás a un vendedor ambulante u otro pasajero buscando refugio del sol. Sin embargo, la figura que se materializó ante ella era alta, elegante e inconfundiblemente familiar. Era él, Fernando Ferrari, el hombre de negocios de semblante serio y mirada observadora que había ocupado la fatídica mesa 12, el epicentro de la tormenta que la había arrastrado fuera de la terraza dorada. Un escalofrío recorrió el cuerpo de María. ¿Qué podría querer? Había venido para asegurarse de que la culpable había sido debidamente castigada, o quizás para añadir alguna queja más, algún insulto más a su ya pesada carga de humillación. La aprensión la hizo encogerse instintivamente, preparándose para otro golpe. «Señorita Oliveira, si no me equivoco», y la voz de Fernando Ferrari sonó sorprendentemente calmada e incluso suave, desprovista de cualquier rastro de acusación o arrogancia que ella pudiera esperar de alguien de su posición, especialmente después del incidente en el restaurante. María solo asintió, incapaz de formular una palabra, la sorpresa y el recelo luchando por el dominio en su expresión. Él hizo un pequeño gesto, como pidiendo permiso para acercarse, y entonces, para asombro de ella, se sentó a su lado en el incómodo banco de la parada de autobús, la tela cara de su traje contrastando violentamente con el polvo y la negligencia del lugar. «Vi todo lo que sucedió allá adentro», comenzó él, mirando no directamente hacia ella, sino al movimiento incesante de la calle al frente, como si ponderara cuidadosamente cada palabra. «Y quiero que sepa que consideré la forma en que se condujo la situación profundamente injusta con usted. Claramente, usted no fue la responsable del error inicial, y la actitud de su colega solo agravó el problema». Las palabras de Fernando cayeron sobre María como una lluvia fresca en suelo árido. Alguien, un testigo improbable, uno de los importantes clientes que motivaron su despido, estaba allí, validando su inocencia, reconociendo la injusticia que había sufrido. Una pequeña llama de algo que ella no osaba nombrar, quizás alivio, quizás una frágil esperanza, comenzó a titilar en su pecho. Lo encaró, buscando en sus ojos alguna señal de duplicidad, alguna intención oculta, pero encontró solo una sinceridad desarmante y una compasión que parecía genuina.
Yo le agradezco sus palabras, señor Ferrari, consiguió decir, la voz aún embargada por las lágrimas recién derramadas y por la sorpresa del momento. Significa mucho para mí oír eso, especialmente viniendo de usted. Realmente no sabía qué pensar, cómo iba a explicar esto a mi familia, a mi madre. La mención a su madre trajo de vuelta la urgencia de su situación, la realidad cruda de estar desempleada y con responsabilidades que no podían esperar. Fernando permaneció en silencio por un instante, absorbiendo las palabras de ella, su mirada aún fija en el paisaje urbano caótico, pero su atención claramente volcada hacia la joven a su lado. Observé su conducta durante todo el tiempo, señorita Oliveira, no solo hoy, sino en otras ocasiones en que estuve en la terraza dorada. Continuó él, su tono ahora más directo, casi analítico, pero aún así cargado de una empatía inesperada. Su discreción, su eficiencia, la forma en que usted lidia con la presión y principalmente la dignidad que demostró al ser confrontada con una acusación infundada y una decisión tan arbitraria, todo eso me impresionó profundamente. Él finalmente giró el rostro para encararla, y por primera vez María pudo ver más allá de la fachada del empresario implacable. Había allí un hombre que parecía valorar principios que iban más allá del lucro y la conveniencia. La intensidad de su mirada la hizo contener la respiración por un momento, una mezcla de aprensión y una curiosidad creciente sobre dónde la llevaría aquella conversación inesperada. «¿Es por esa razón, María? ¿Puedo llamarla así?», preguntó él, y ella solo asintió, aún demasiado atónita para intervenir. «Es por esa razón que no pude simplemente irme y olvidar lo que presencié. Creo que talentos como el suyo, y más importante, un carácter como el suyo, no deben ser desperdiciados o subyugados por la incompetencia o por la injusticia ajena». Hizo una pausa, como si estuviera a punto de presentar una propuesta que exigía coraje tanto de quien la hacía como de quien la oiría. «Soy propietario de algunos establecimientos en la ciudad, incluyendo un restaurante en Polanco, Sabores del Valle. Estamos, coincidentemente, buscando una nueva supervisora de atención al cliente, alguien con visión, con capacidad de liderazgo y sobre todo con un compromiso genuino con la excelencia en el trato con las personas. Por lo poco que pude observar y confiando en mi intuición, que raramente me engaña, creo que usted sería perfecta para esa posición». La propuesta quedó flotando en el aire, tan increíble como la propia presencia de aquel hombre allí, en aquel lugar, en aquel momento de su vida. María parpadeó varias veces, intentando absorber el impacto de aquellas palabras. Una oferta de empleo, allí en la parada de autobús, minutos después de ser despedida de forma humillante, y venida de Fernando Ferrari, un cliente cuya insatisfacción, aunque indirecta, había culminado en su desgracia. La situación rozaba lo surreal. Un giro tan abrupto que su cerebro se negaba a procesarlo con la velocidad necesaria. La zona Rosa y Polanco, aunque geográficamente no tan distantes, representaban universos sociales y profesionales completamente distintos. Salir de una posición de camarera en uno para, potencialmente, una de supervisora en el otro, parecía un salto demasiado grande, casi un sueño febril inducido por el estrés y la tristeza. Miró las manos de él, esperando ver alguna señal de burla, algún indicio de que aquello no pasaba de una broma cruel, pero lo que encontró fue una seriedad inquebrantable, una convicción que la dejó aún más perpleja y, paradójicamente, un poco más esperanzada. «Señor Ferrari, yo estoy sin palabras», fue todo lo que consiguió articular, la mente girando en un torbellino de dudas y posibilidades. Él esbozó una leve sonrisa, casi imperceptible, como si comprendiera la magnitud de la sorpresa de ella y la vacilación que naturalmente se seguiría. «Por favor, Fernando»,
La corrigió nuevamente con gentileza. Y entiendo perfectamente su reacción, María. Sé que es inesperado, quizás incluso un poco heterodoxo, ofrecer un cargo de esta manera. Pero, como dije, confío mucho en lo que veo y en lo que siento. No se trata de caridad, si es eso lo que le preocupa, sino de una oportunidad genuina para ambos. Yo ganaría una profesional dedicada y competente, y usted, bueno, usted tendría la oportunidad de mostrar su valor en un ambiente que, puedo garantizar, valora el respeto y la justicia. Se inclinó un poco hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas, adoptando una postura que transmitía confianza y transparencia. Si está dispuesta a considerarlo, podemos ir a Sabores del Valle ahora mismo. Usted conocería el espacio, conversaría con algunas personas del equipo y podríamos discutir los detalles de la propuesta con más calma, sin la presión de este momento. ¿Qué me dice? La decisión, que podría cambiar radicalmente el curso de su vida, estaba allí, en sus manos, ofrecida por un extraño que, de alguna forma, parecía ver en ella un potencial que ni ella misma, en medio de su reciente desolación, conseguía vislumbrar. La mente de María era un campo de batalla entre la cautela y la necesidad, entre el miedo a lo desconocido y la urgencia de una solución. La oferta de Fernando era como una cuerda lanzada en un pozo oscuro. Agarrarla significaba enfrentar el riesgo de una nueva decepción, pero ignorarla era resignarse a la oscuridad de la incertidumbre y al peso abrumador de sus responsabilidades. Recordó la mirada preocupada de su madre por la mañana, la factura de la universidad de la hermana sobre la mesa de la cocina, y la vacilación comenzó a ceder lugar a una resolución cautelosa. ¿Qué tenía que perder después de todo? Su empleo anterior ya era una página pasada, dolorosamente arrancada. Quizás, solo quizás, aquel encuentro inusual, aquella propuesta sorprendente, fuera una de aquellas raras intervenciones del destino, una segunda oportunidad disfrazada de coincidencia. Yo acepto conocer el restaurante, Fernando, respondió María, la voz un poco más firme, una chispa de determinación comenzando a brillar en sus ojos aún llorosos. Agradezco la oportunidad de, por lo menos, considerar su oferta. Realmente necesito un nuevo comienzo. Un suspiro de alivio pareció escapar de los labios de Fernando, y la leve sonrisa retornó, esta vez con un toque de satisfacción. El trayecto hasta Polanco, realizado en el confort silencioso y lujoso del coche de Fernando, fue una transición abrupta no solo geográfica, sino también emocional. El ruido estridente de la zona rosa dio lugar a la elegancia discreta de las calles arboladas de uno de los barrios más nobles de la ciudad. Durante el recorrido, Fernando se preocupó de mantener una conversación ligera, pero respetuosa, preguntando sobre sus intereses, sus aspiraciones y escuchando con atención genuina mientras María, poco a poco, se iba abriendo, revelando fragmentos de su historia personal, de la lucha diaria de su familia y de los sueños que ella se empeñaba en mantener vivos a pesar de las adversidades. Ella percibió que detrás de la fachada imponente del empresario exitoso había un hombre con una sensibilidad aguda y una capacidad de escucha que la dejaba sorprendentemente a gusto. No había condescendencia en sus palabras, ni piedad en su mirada. Solo un interés humano y un respeto que ella raramente había experimentado en sus contactos profesionales anteriores. A cada kilómetro recorrido, el peso de la humillación del despido parecía disminuir un poco, reemplazado por una ansiedad expectante en relación a lo que encontraría en Sabores del Valle. Al llegar al destino, María quedó inmediatamente impresionada. Sabores del Valle irradiaba una atmósfera de sofisticación contemporánea, pero sin la ostentación fría que a veces caracterizaba a los establecimientos de lujo. Había un calor en la decoración,
una atención a los detalles que sugería pasión y cuidado. Fernando la condujo por el salón principal, presentándola a algunos miembros del equipo que pasaban, un maître de sonrisa afable, un chef que saludó desde la cocina acristalada, algunos camareros que la saludaron con una cordialidad profesional. En cada interacción, María sintió un nivel de respeto y profesionalismo que contrastaba fuertemente con la tensión y la jerarquía opresora que había vivido en su empleo anterior. La entrevista, si es que podía llamarse así, ocurrió en una pequeña oficina reservada, con ventanas que daban a un jardín interno. Más que un interrogatorio sobre sus cualificaciones formales, la conversación con Fernando se transformó en un diálogo estimulante sobre filosofía de atención, gestión de equipos y el arte de crear experiencias memorables para los clientes. María, inicialmente nerviosa, pronto se vio hablando con una desenvoltura y una pasión que la sorprendieron a sí misma. Las ideas que por tanto tiempo había guardado, las observaciones que había acumulado a lo largo de meses, sirviendo mesas y lidiando con las más variadas personalidades, fluyeron con naturalidad. Ella no solo respondió a las preguntas de Fernando, sino que también lo cuestionó, demostró curiosidad sobre la cultura de sabores del valle y presentó sugerencias prácticas basadas en sus vivencias. Fernando escuchaba atentamente, los codos sobre la mesa, la mirada fija en ella, y ocasionalmente hacía anotaciones en un pequeño cuaderno. La admiración en sus ojos era visible, no una admiración superficial por su apariencia o por su historia de superación, sino un reconocimiento genuino de su inteligencia, de su visión y de su potencial latente. Él no buscaba solo llenar una vacante, buscaba a alguien que pudiera agregar valor real, que compartiera sus ideales de excelencia y que tuviera la fibra moral para liderar con el ejemplo. Y, para sorpresa y creciente entusiasmo de ambos, parecía que había encontrado a esa persona en la parada de autobús, en medio de lágrimas y desesperanza. Al final de la larga y productiva conversación, que se extendió por casi 2 horas, la propuesta formal fue hecha no como un favor, sino como una invitación para integrar un equipo de alto desempeño. El salario ofrecido era significativamente superior al que ella recibía en la Terraza Dorada, y las responsabilidades del cargo de supervisora de atención al cliente eran desafiantes, pero increíblemente estimulantes. María sintió una ola de emoción recorrer su cuerpo, una mezcla de gratitud avasalladora, alivio profundo y una alegría que hacía mucho no experimentaba. Era más que un empleo, era una oportunidad de recomenzar, de probar su valor, de construir una carrera basada en sus propios méritos y en un ambiente que parecía prometer respeto y reconocimiento. Con la voz embargada pero firme, aceptó. Fernando, acepto, y prometo que haré lo mejor para corresponder a la confianza que está depositando en mí. Muchas gracias. No imagina cuánto significa esto para mí y para mi familia en este momento. Un apretón de manos selló el acuerdo, un gesto que simbolizaba no solo un contrato de trabajo, sino el inicio de una nueva y prometedora jornada. Los primeros días de María en Sabores del Valle fueron intensos y repletos de aprendizaje. La transición de camarera a supervisora exigió de ella una rápida adaptación, no solo a las nuevas responsabilidades, sino también a la dinámica de un equipo ya establecido y a un estándar de clientela aún más exigente. Sin embargo, la experiencia acumulada en los meses de trabajo arduo en la Terraza Dorada, aunque marcada por la injusticia final, demostró ser una base sólida. Ella conocía los entresijos del servicio de salón, entendía las presiones de la cocina y, más importante, poseía una empatía natural hacia las necesidades y expectativas de los clientes, así como hacia los desafíos enfrentados por los propios compañeros de trabajo. Con humildad,
comenzó observando atentamente el flujo del restaurante, escuchando las sugerencias y preocupaciones del equipo, desde los ayudantes de camarero hasta los camareros más experimentados, buscando comprender la cultura interna del lugar antes de implementar cualquier cambio significativo. Su postura accesible y su genuino interés en colaborar pronto comenzaron a romper cualquier resistencia inicial que pudiera existir. Fernando, a pesar de su agenda ocupada como propietario de múltiples negocios, se aseguró de acompañar de cerca la integración de María. Él no interfería directamente en sus decisiones diarias, concediéndole la autonomía necesaria para que ella pudiera imprimir su marca, pero estaba siempre disponible para escucharla, para ofrecer consejos cuando se le solicitaba y para proporcionar el apoyo institucional que ella necesitaba. Las conversaciones entre ellos, antes enfocadas solo en la propuesta de empleo, ahora se profundizaban en los matices de la gestión del restaurante, en las estrategias para encantar a los clientes y en las formas de motivar al equipo. María se sentía cada vez más a gusto para compartir sus ideas, incluso las más audaces, y Fernando demostraba una receptividad que la animaba a pensar fuera de lo común. Él veía en ella no solo una empleada competente, sino una socia estratégica, alguien cuya visión podría realmente elevar Sabores del Valle a un nuevo nivel de excelencia, y esa confianza era el mayor incentivo para que ella se dedicara con aún más ahínco y pasión al nuevo desafío. No pasó mucho tiempo para que los primeros cambios sutiles, pero significativos, implementados por María, comenzaran a reverberar positivamente por el Salón de Sabores del Valle. Ella instituyó breves reuniones diarias con el equipo de atención antes del inicio de cada turno, un espacio para alinear expectativas, compartir información sobre reservas especiales o clientes con necesidades particulares, y también para escuchar las dificultades y sugerencias de cada uno. Esta práctica simple, pero descuidada anteriormente, creó un sentido de unidad y preparación que se reflejó directamente en la calidad del servicio. Pequeños ajustes en la disposición de algunas mesas para optimizar el flujo de los camareros, la creación de un sistema más eficiente para comunicar pedidos urgentes a la cocina y un entrenamiento enfocado en técnicas de escucha activa y resolución de conflictos directamente en el punto de contacto con el cliente fueron otras iniciativas que, sumadas, elevaron el estándar de manera perceptible. Los clientes más asiduos comenzaron a notar y a comentar sobre la fluidez mejorada y la atención aún más personalizada, generando una retroalimentación valiosa que María se preocupaba de compartir con todo el equipo, reforzando el sentimiento de orgullo y pertenencia. La relación de María con el equipo se construyó sobre una base de respeto mutuo y liderazgo con el ejemplo. Ella no se limitaba a dar órdenes desde su oficina. Cuando era necesario, se arremangaba y ayudaba en el salón, ya fuera auxiliando a un camarero sobrecargado, calmando a un cliente impaciente con su presencia serena y habilidad diplomática, o incluso auxiliando en la organización de la despensa en momentos de alta demanda. Esta postura, manos a la obra, combinada con su justicia al mediar pequeños conflictos internos y su capacidad de reconocer y valorar el esfuerzo individual de cada miembro del equipo, conquistó la lealtad y la admiración de sus subordinados. Ella entendía que un ambiente de trabajo armonioso y colaborativo era fundamental no solo para la eficiencia operacional, sino también para el bienestar de todos, y eso se reflejaba en la satisfacción de los clientes. Poco a poco, Sabores del Valle no era solo un lugar de trabajo para el equipo, sino un lugar donde se sentían valorados, escuchados y parte de algo mayor. Una transformación silenciosa, pero poderosa, orquestada por la nueva supervisora. Entonces, en una noche de sábado particularmente concurrida, cuando el restaurante estaba operando a su máxima capacidad,
y la lista de espera se extendía por la entrada, sucedió el temido imprevisto. Una falla en el sistema electrónico de reservas, un error traicionero que pasó desapercibido por días, resultó en una catastrófica doble asignación para la mejor mesa del restaurante, codiciada por su vista y privacidad. Y para agravar la situación, los dos grupos de clientes que llegaron casi simultáneamente para reclamar su mesa eran de altísima importancia. Por un lado, un influyente crítico gastronómico acompañado de su editora, cuya evaluación podría sellar el destino de cualquier establecimiento. Por el otro, un empresario extranjero que estaba en la ciudad para cerrar un gran negocio y que había elegido Sabores del Valle para una cena crucial con sus potenciales socios locales. El pánico comenzó a instalarse entre los recepcionistas cuando se constató la duplicidad y la noticia llegó a María como una bomba de tiempo a punto de explotar, amenazando con manchar irremediablemente la reputación del restaurante. Mientras el maître se desvivía en disculpas preliminares y los rostros de los clientes importantes se cerraban en expresiones de claro desencanto e irritación, María sintió que se le helaba la sangre por un instante. La presión era inmensa. Un error de esa magnitud, con figuras tan prominentes, podría tener consecuencias desastrosas no solo para la imagen de Sabores del Valle, sino también para su propia carrera que apenas había comenzado a despegar. Sin embargo, tras la oleada inicial de adrenalina, una claridad sorprendente se apoderó de sus pensamientos. Respiró hondo, apartó el miedo paralizante y comenzó a analizar la situación con una frialdad calculada. Lamentos y disculpas no resolverían el problema. Era preciso actuar, y actuar rápido, con inteligencia y creatividad. Su primer paso fue acercarse personalmente a ambos grupos, presentarse como la supervisora responsable y, con una sinceridad desarmante y una disculpa genuina por la falla inaceptable, asegurarles que encontraría una solución satisfactoria para todos. Su calma aparente en medio del caos inminente tuvo un efecto ligeramente apaciguador. Internamente, la mente de María trabajaba a 1000 por hora. No había otra mesa en el restaurante con las mismas características de aquella que había sido doblemente reservada. Improvisar una mesa en algún rincón menos privilegiado sería un insulto para cualquiera de los grupos. Fue entonces que una idea audaz comenzó a tomar forma. Llamó discretamente al gerente de bebidas y al chef de cocina para una conversación urgente en la trastienda. Explicó la situación y delineó su plan: transformar una pequeña sala de eventos privados, raramente utilizada durante el servicio normal de cena y que poseía una acústica excelente y una atmósfera intimista, en dos ambientes exclusivos y aún más especiales para cada uno de los grupos. Sería una carrera contra el tiempo para adaptar el espacio, proveer decoración adecuada, garantizar un servicio impecable y, lo más importante, convencer a los clientes de que aquella alternativa no era un mero consuelo, sino una experiencia aún más sofisticada y personalizada. El equipo, inicialmente escéptico, fue contagiado por la confianza y determinación de María. Con una coordinación impecable, el equipo de Sabores del Valle entró en acción bajo el mando firme y preciso de María. Mientras ella personalmente entretenía a los clientes en el área del bar, ofreciendo las mejores bebidas de la casa por cuenta de la gerencia y explicando la naturaleza del upgrade exclusivo que se estaba preparando, en los bastidores, camareros, decoradores e incluso personal de limpieza trabajaban a ritmo frenético. Biombos elegantes fueron utilizados para crear dos secciones distintas en la sala de eventos, cada una con una decoración única y sofisticada, iluminación ambiental cuidadosamente ajustada e incluso música ambiental personalizada, sutilmente diferente para cada lado. Se montaron mesas con la mejor platería,
se dispusieron arreglos de flores frescas y dos de los camareros más experimentados fueron designados para atender exclusivamente a cada uno de los grupos, garantizando un servicio impecable y anticipando cada necesidad. María supervisaba cada detalle, desde la temperatura del vino hasta la presentación de los platos, que el chef se preocupó de finalizar con un toque especial para compensar el trastorno inicial. Cuando los dos grupos fueron finalmente conducidos a sus nuevos ambientes, la sorpresa y el encanto fueron visibles. Lo que podría haber sido una noche desastrosa, marcada por la vergüenza y las quejas, se transformó en una experiencia memorable y exclusiva. El crítico gastronómico, inicialmente escéptico, se vio impresionado por la capacidad de improvisación y por la atención a los detalles, anotando fervorosamente en su cuaderno. El empresario extranjero y sus invitados, por su parte, disfrutaron de una privacidad y de un nivel de servicio que superaron sus expectativas, conduciendo su reunión de negocios en un ambiente perfecto. Al final de la noche, ambos grupos insistieron en llamar a María para agradecer personalmente, no solo por la solución encontrada, sino por la forma elegante y profesional con que toda la crisis había sido gestionada. Los elogios se extendieron al equipo, que se sintió inmensamente orgulloso de lo que habían logrado juntos, bajo el liderazgo inspirador de su supervisora. Aquel incidente, que tenía todo para ser un punto bajo en la historia del restaurante, se convirtió, paradójicamente, en uno de sus momentos más brillantes. Fernando Ferrari no estaba presente en el restaurante aquella noche específica, pues participaba en un evento de negocios en otra ciudad. Sin embargo, a la mañana siguiente, al ser informado en detalle por el gerente nocturno sobre el incidente de la doble reserva y la manera extraordinaria como María había sorteado la situación, sintió una oleada de admiración aún mayor por ella. No era solo la competencia para resolver un problema complejo bajo presión lo que lo impresionaba, sino la visión, la creatividad y sobre todo la capacidad de ella para transformar un error craso en una oportunidad de encantar y fidelizar a clientes de alto calibre. Releyó el informe varias veces, una sonrisa de satisfacción y orgullo formándose en sus labios. Su intuición en la parada de autobús no lo había engañado. María era, de hecho, una profesional rara, una joya que él había tenido la suerte y la perspicacia de descubrir en medio de las circunstancias más inusuales. Aquella mujer, con su fuerza silenciosa y su inteligencia brillante, continuaba sorprendiéndolo de maneras que él jamás podría haber anticipado. A partir de aquel episodio, la reputación de María dentro de Sabores del Valle e incluso entre los otros gerentes de los negocios de Fernando se consolidó de forma definitiva. Ella ya no era solo la novata prometedora, sino una líder nata, una referencia en gestión de crisis y en excelencia en la atención. Esta admiración profesional creciente comenzó sutilmente a desbordarse hacia un campo más personal en las interacciones entre ella y Fernando. Sus conversaciones, que antes se limitaban a cuestiones estrictamente profesionales, comenzaron a extenderse, a explorar otros territorios. Descubrieron intereses en común, un gusto por la literatura latinoamericana, una pasión discreta por la fotografía de calle, un sentido del humor que se complementaba de forma inesperada. Fernando se veía cada vez más ansioso por sus reuniones de retroalimentación con María, no solo para discutir los números y las metas del restaurante, sino para oír sus percepciones sobre la vida, para compartir sus propias reflexiones y para simplemente disfrutar de la inteligencia y la autenticidad de ella. María, por su parte, también comenzó a ver a Fernando bajo una nueva luz. El hombre de negocios implacable y distante que ella inicialmente había imaginado daba lugar a una figura más compleja y humana. Descubrió en él un oyente atento,
un consejero ponderado y, sorprendentemente, un hombre con una vulnerabilidad bien disimulada bajo la armadura del éxito. Las largas horas de trabajo y los desafíos compartidos crearon una complicidad natural entre ellos. Había un respeto mutuo que iba más allá de las jerarquías, una admiración por la trayectoria y por las cualidades intrínsecas de cada uno. Una mirada que se demoraba un poco más, una sonrisa que cargaba un subtexto no dicho, una proximidad física durante las discusiones de proyectos que, a veces, generaba una corriente eléctrica sutil, pero innegable. La tensión entre lo profesional y lo emocional comenzó a crecer orgánicamente, como una planta delicada que encuentra espacio para brotar en medio del concreto. Eran cuidadosos, conscientes del terreno delicado en el que pisaban. La relación jefe-subordinada imponía límites claros y ambos apreciaban el profesionalismo y la reputación que habían construido. Sin embargo, la conexión que se establecía entre ellos era demasiado fuerte para ser ignorada, una sintonía fina de almas que se reconocían y se sentían atraídas de una forma que trascendía las convenciones sociales o las expectativas del ambiente corporativo. Durante las visitas de Fernando a Sabores del Valle, sus ojos frecuentemente buscaban los de María a través del salón concurrido, y un simple gesto de cabeza o una breve sonrisa intercambiada cargaba un significado que solo los dos comprendían. El equipo más atento comenzaba a percibir la admiración evidente que el propietario sentía por su supervisora, pero interpretaban esto como un reconocimiento justo por el trabajo excepcional que ella venía realizando, sin sospechar la profundidad de los sentimientos que comenzaban a florecer en secreto. Hubo un día en que un proveedor importante de vinos estaba causando problemas, con retrasos constantes y una caída en la calidad de los productos entregados, afectando directamente la carta de vinos de Sabores del Valle y, consecuentemente, la satisfacción de un nicho de clientes conocedores. María, después de intentar resolver la cuestión diplomáticamente por varias semanas sin éxito, estaba visiblemente frustrada y preocupada. Fernando, percibiendo su angustia durante una de sus visitas, la invitó a discutir el asunto con más calma en su oficina al final del expediente. La conversación se extendió por la noche. Mientras analizaban contratos y alternativas, la formalidad dio lugar a un desahogo sincero por parte de María sobre las dificultades de lidiar con ciertos socios comerciales que parecían subestimar su autoridad. Fernando no solo la escuchó con paciencia, sino que compartió sus propias experiencias, sus propios errores y aprendizajes en el mundo de los negocios, tratándola no como una empleada, sino como una igual, una confidente. Aquella noche, mientras la ciudad dormía afuera, algo cambió entre ellos. La vulnerabilidad compartida, la sensación de estar juntos enfrentando un problema, disolvió otra capa de la armadura que cada uno usaba. Al despedirse, ya tarde, hubo un momento de vacilación, una mirada que se prolongó más de lo que lo estrictamente profesional permitiría, una voluntad mutua, casi palpable, de romper la distancia física que los separaba, pero que fue contenida por el respeto y la incertidumbre de lo que aquello podría significar. María fue a casa con el corazón acelerado, confusa con la intensidad de sus propios sentimientos por aquel hombre que, en tan poco tiempo, había pasado de un completo extraño a una figura central en su vida profesional y, ahora, peligrosamente cercana a su corazón. Se preguntaba si él sentía lo mismo, si aquella conexión era real o solo fruto de su gratitud y de la admiración que él demostraba por su trabajo. Fernando, por otro lado, ya no tenía dudas sobre lo que sentía. La admiración inicial por la competencia y la dignidad de María se había transformado en algo mucho más profundo y avasallador.
Se veía pensando en ella en momentos inesperados, recordándose de su sonrisa, de la firmeza en su voz al defender sus ideas, de la pasión con que hablaba sobre su trabajo y sobre la importancia de tratar a cada persona con respeto. Él, un hombre que había construido un imperio en los negocios, que estaba acostumbrado a tener el control de todas las situaciones, se sentía deliciosamente vulnerable ante aquella mujer que, con su simplicidad auténtica y su fuerza interior, lo estaba desarmando completamente. La diferencia de clase social, los posibles chismes, los desafíos de una relación en el ambiente de trabajo, todo eso pesaba en su mente, pero la perspectiva de no explorar aquel sentimiento que crecía en su pecho parecía una pérdida mucho mayor. Estaba enamorándose de María y esa constatación era al mismo tiempo aterradora y maravillosamente excitante. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una intensificación de esta danza sutil de aproximación y retroceso. Había almuerzos de trabajo que se extendían un poco más, discusiones sobre nuevos proyectos para el restaurante que se mezclaban con conversaciones sobre libros, películas y sueños personales. Fernando encontraba pretextos para visitar Sabores del Valle con más frecuencia, y María, aunque intentaba mantener una postura estrictamente profesional, no conseguía evitar el leve rubor que le subía a las mejillas o la aceleración de su pulso cuando él estaba cerca. Comenzaron a intercambiar mensajes fuera del horario de trabajo, inicialmente sobre asuntos urgentes del restaurante, pero que gradualmente evolucionaron hacia comentarios sobre el día a día, pequeñas confidencias, bromas internas. Cada mensaje intercambiado era un pequeño paso hacia una intimidad que ambos deseaban, pero temían admitir abiertamente. El miedo a comprometer la relación profesional que tanto valoraban era una sombra constante, pero la atracción mutua era como un imán poderoso, difícil de resistir. Un día, Fernando invitó a María a acompañarlo a una feria de gastronomía que se celebraría en una ciudad vecina. La justificación profesional era sólida. Sería una oportunidad para conocer nuevas tendencias, contactar proveedores y buscar inspiración para Sabores del Valle. Sin embargo, para ambos, la invitación cargaba un significado implícito mucho mayor. Sería la primera vez que pasarían un día entero juntos fuera del ambiente formal del restaurante, una oportunidad de conocerse en un contexto diferente, más relajado. María dudó inicialmente ponderando las implicaciones, pero la perspectiva de pasar aquel tiempo con Fernando, de aprender con él y, quién sabe, de entender mejor la naturaleza de aquella conexión que los unía, habló más alto. Aceptó, el corazón palpitando con una mezcla de ansiedad y excitación. Aquella invitación parecía un parteaguas, un punto de inflexión a partir del cual sería imposible ignorar la profundidad de lo que estaba sucediendo entre ellos. El viaje a la feria de gastronomía fue un deleite para los sentidos y para el alma. Durante el trayecto en coche, conversaron durante horas seguidas, descubriendo aún más afinidades y compartiendo historias de sus vidas con una franqueza sorprendente. En la feria, exploraron los stands lado a lado, probando manjares, discutiendo ingredientes exóticos e intercambiando impresiones sobre las últimas innovaciones del sector. María observaba la pasión con la que Fernando hablaba sobre comida, sobre el arte de crear experiencias sensoriales, y veía en él no solo al empresario astuto, sino a un verdadero apreciador de la belleza y la creatividad. Él, a su vez, se encantaba con la curiosidad genuina de María, con sus preguntas inteligentes y con la forma en que ella absorbía cada nueva información con entusiasmo. En medio de la multitud y el bullicio del evento, se movían en una especie de burbuja particular, donde la complicidad y la admiración mutua eran el lenguaje principal. Hubo un momento, mientras degustaban un vino raro en un stand más reservado, que sus miradas se cruzaron de una forma particularmente intensa.
El ruido de la feria pareció desaparecer y por un instante existían solo los dos, la copa de vino entre ellos y la confesión silenciosa de un sentimiento que ya no podía ser contenido. Fernando extendió la mano y con una delicadeza inesperada tocó el rostro de María, apartando un mechón de cabello que había caído sobre sus ojos. El toque fue breve, casi vacilante, pero cargado de una electricidad que recorrió el cuerpo de ambos. María sintió su rostro sonrojarse, pero no retrocedió. En aquel instante, todas las barreras sociales, todas las vacilaciones y miedos parecieron insignificantes ante la fuerza de aquella conexión. Sabían, sin necesidad de palabras, que algo irreversible había sucedido. Lo profesional y lo personal se habían fusionado de una manera definitiva y el futuro de aquella relación, aunque incierto, prometía ser un viaje emocionante y transformador para ambos. En el camino de regreso, un silencio confortable se instaló en el coche, roto solo por la música suave que sonaba en la radio. No era un silencio incómodo, sino un espacio para que ambos procesaran la intensidad del día y la revelación tácita de sus sentimientos. Cuando Fernando detuvo el coche frente al edificio de María, la noche ya había caído sobre la ciudad. Antes de que ella pudiera salir, él tomó su mano suavemente. «María», comenzó él, la voz un poco ronca, «el día de hoy fue especial, mucho más de lo que esperaba». Ella lo encaró, los ojos brillando bajo la luz tenue del panel. «Para mí también, Fernando. Fue muy especial». Él apretó su mano con un poco más de firmeza. «Sé que las cosas son complicadas, nuestra posición, el trabajo, pero no puedo seguir ignorando lo que siento por ti. Y necesito saber si lo que sentí hoy fue recíproco». La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de expectativa y vulnerabilidad. María respiró hondo. Reunió todo el coraje que poseía y respondió con la sinceridad que la caracterizaba. «Sí, Fernando, fue totalmente recíproco». Una sonrisa de inmenso alivio y felicidad genuina iluminó el rostro de Fernando, disipando cualquier rastro de aprensión que aún pudiera flotar en sus ojos. Llevó la otra mano al rostro de María, acariciando su mejilla con una ternura que la hizo cerrar los ojos por un instante, absorbiendo la intensidad de aquel momento. «No imaginas cuánto necesitaba oír eso, María», susurró él, su voz cargada de una emoción que raramente permitía traslucir. Lentamente se inclinó hacia ella, y el mundo pareció suspender la respiración. Su primer beso no fue impetuoso ni exigente, sino una exploración delicada, un encuentro de almas que anhelaban aquella conexión desde hacía mucho tiempo. Fue un beso que selló la confesión, que transformó la incertidumbre en promesa y que marcó el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo donde el amor, nacido del azar y de la admiración mutua, sería el protagonista. Cuando se apartaron, jadeantes y con los corazones latiendo al unísono, sabían que sus vidas habían cambiado para siempre, allí, bajo la luz discreta de una calle tranquila de la Ciudad de México. En los días y semanas que siguieron a aquella noche transformadora, María y Fernando se embarcaron en el delicado viaje de construir una relación amorosa mientras navegaban las complejidades de sus posiciones en Sabores del Valle. Ambos eran pragmáticos y sabían que la discreción y el profesionalismo en el ambiente de trabajo eran cruciales, no solo para evitar chismes y malentendidos entre el equipo, sino también para preservar la integridad de la relación de respeto y liderazgo que María había construido con sus subordinados. Tuvieron conversaciones largas y honestas sobre cómo mantendrían esos límites, estableciendo que, dentro del restaurante, sus interacciones serían estrictamente profesionales, enfocadas en los objetivos del negocio. Sin embargo, fuera de allí, se permitían explorar la profundidad del sentimiento que los unía, con encuentros discretos, cenas románticas en lugares donde pudieran ser solo ellos mismos.
y largas conversaciones telefónicas que se prolongaban toda la noche, donde compartían sus sueños, miedos y aspiraciones más íntimas. Era un equilibrio desafiante, pero que enfrentaban con madurez y un profundo respeto mutuo. El amor que florecía entre ellos comenzó a catalizar transformaciones notables en ambos. Fernando, el empresario astuto y a veces implacable, encontró en María una fuente de inspiración que lo reconectó con valores que habían quedado adormecidos bajo las capas de responsabilidades y ambiciones corporativas. La simplicidad auténtica de ella, su compasión innata y su visión del mundo, menos enfocada en lo material y más en lo humano, despertaron en él una humildad y una sensibilidad que lo convirtieron en un líder aún más consciente y un hombre más completo. Comenzó a dedicar más tiempo a causas filantrópicas que antes solo apoyaba financieramente de forma distante, y sus decisiones de negocios pasaron a ser pautadas no solo por el lucro, sino también por el impacto social y el bienestar de sus colaboradores. María, con su talante sereno y su fuerza tranquila, estaba inadvertidamente puliendo el corazón de Fernando, revelando un brillo que ni él mismo sabía que poseía en tal intensidad. Por su parte, María florecía bajo la mirada amorosa y el apoyo incondicional de Fernando. La confianza que él depositaba en ella, tanto profesionalmente como mujer, era un bálsamo para las heridas del pasado y un impulso para que ella alzara vuelos aún más altos. Él la incentivaba a buscar nuevos conocimientos, a participar en cursos de gestión y liderazgo, a expandir sus horizontes. Con él, aprendió a valorar aún más sus propias virtudes, a reconocer su potencial ilimitado y a permitirse soñar con un futuro donde sus ambiciones no necesitarían ser sacrificadas en nombre de las dificultades. Aquel amor la elevaba, no de una forma que la disminuyera o la hiciera dependiente, sino que la fortalecía, mostrándole que merecía ser amada, respetada y reconocida integralmente por quien era. La antigua timidez dio lugar a una autoconfianza serena, y el brillo en sus ojos reflejaba la felicidad de quien se siente verdaderamente vista y valorada en todas sus dimensiones. Sabores del Valle, bajo la supervisión cada vez más asertiva e inspirada de María, y con el apoyo estratégico y entusiasta de Fernando, continuaba su trayectoria ascendente, consolidándose como una referencia de excelencia gastronómica y de atención impecable en Polanco. La sinergia entre ellos era palpable. Las ideas innovadoras de María encontraban en Fernando un incentivador y un inversor, y la visión de negocios de él era enriquecida por la perspectiva humanizada y enfocada en la experiencia del cliente que ella traía. El equipo, percibiendo la armonía y el respeto que emanaban de la relación de sus líderes, aunque no supieran de todos los detalles íntimos, trabajaba con aún más motivación y orgullo. El restaurante no era solo un lugar de trabajo, sino un proyecto del cual todos se sentían parte fundamental, un reflejo de la pasión y la dedicación de la pareja que, discretamente, lo comandaba con corazones entrelazados. Los premios y reconocimientos comenzaron a llegar, no como un objetivo final, sino como una consecuencia natural de un trabajo hecho con amor, integridad y una búsqueda incesante de la perfección. En una noche particularmente especial, cuando el restaurante celebraba otro aniversario de éxito y la conquista de un importante premio del sector gastronómico, Fernando observaba a María de lejos. Ella circulaba por el salón con su elegancia discreta, saludando a los clientes, incentivando al equipo, su sonrisa irradiando una calma y una competencia que lo llenaban de un orgullo indescriptible. En aquel momento, rodeado por el bullicio de la celebración, por la música suave y por el aroma delicioso que emanaba de la cocina, Fernando tuvo una certeza avasalladora. Aquella mujer no era solo la socia de negocios perfecta o la amante que había despertado sus sentidos.
Era la compañera de vida que él siempre había soñado, el alma gemela que el destino, de forma tan sorprendente, había puesto en su camino en una simple parada de autobús. La idea, que venía madurando en su corazón desde hacía algún tiempo, se cristalizó en una decisión firme y emocionante. Le pediría la mano de María en matrimonio. En los días que siguieron, Fernando planeó cada detalle con el mismo cuidado y pasión que dedicaba a sus emprendimientos más importantes. Quería que el momento fuera inolvidable, simbólico, un tributo al viaje extraordinario que habían recorrido juntos. Y el lugar elegido para la pedida no podía ser otro, la Terraza Dorada. Aquel restaurante, escenario de la injusticia que paradójicamente los había unido, sería ahora el escenario de la consagración de su amor, un testimonio de cómo la vida puede transformar el dolor en alegría, la humillación en triunfo. Reservó el restaurante entero para una noche bajo el pretexto de un evento corporativo exclusivo, garantizando que estuvieran completamente a solas, inmersos solo en los recuerdos y en las promesas del futuro. Quería que aquel lugar, antes asociado a la angustia de María, fuera resignificado, convirtiéndose en un altar para el nuevo comienzo y para la celebración del amor verdadero. Cuando llegó la noche, Fernando buscó a María en su casa. Ella estaba deslumbrante con un vestido sencillo, pero elegante, sus ojos brillando con la curiosidad sobre el evento sorpresa que él había mencionado. Al llegar a la imponente fachada de la Terraza Dorada, una oleada de emociones contradictorias la invadió. Aquel lugar aún le traía recuerdos dolorosos, el fantasma del despido injusto, el peso de la humillación. Fernando, percibiendo su vacilación, tomó su mano con firmeza y la condujo adentro. El salón, antes frío e impersonal, estaba ahora mágicamente transformado. Velas titilaban sobre las mesas vacías, pétalos de rosas cubrían el suelo donde antes ella había caminado con el peso del mundo sobre sus hombros, y una melodía suave, la canción favorita de ellos, llenaba el ambiente. En el centro del salón, donde antes estaba la infame mesa 12, había ahora una única mesa puesta para dos, adornada con un deslumbrante arreglo de flores. María miró a Fernando, los ojos llorosos, la comprensión comenzando a surgir en medio de la sorpresa y la emoción. Él la guió hasta la mesa y antes de que ella pudiera decir algo, se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «María de Oliveira», comenzó él, la voz embargada por la solemnidad del momento. «En este mismo lugar, hace algunos meses, la vida nos jugó una mala pasada. Una injusticia te hirió, pero también, de una forma que yo jamás podría haber imaginado, abrió la puerta para que nuestros caminos se cruzaran. Aquí, donde enfrentaste el dolor con una dignidad que me cautivó desde el primer instante, quiero decirte que transformaste mi vida. Me enseñaste el verdadero significado de la humildad, de la compasión y del amor incondicional». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de María mientras él continuaba, el corazón de ella desbordándose de un sentimiento indescriptible. «Eres la mujer más fuerte, más íntegra y más inspiradora que he conocido», prosiguió Fernando, los ojos fijos en los de ella, reflejando un universo de admiración y devoción. «Cada día a tu lado es un descubrimiento, una bendición. Y ya no puedo imaginar mi vida sin tu sonrisa, sin tu inteligencia, sin tu alma generosa. Por eso, María, mi amor, aquí, en este lugar que un día simbolizó una pérdida, pero que hoy para mí representa el inicio de todo lo que tenemos de más precioso, te pregunto, ¿aceptas casarte conmigo y construir un futuro aún más extraordinario a mi lado?» Él entonces abrió una pequeña caja de terciopelo, revelando un anillo de compromiso sencillo, pero elegante, cuyo brillo parecía capturar todas las estrellas del cielo. El silencio que siguió fue llenado solo por el latido acelerado de dos corazones
que se habían vuelto uno. Con la voz embargada por la emoción y una sonrisa que irradiaba la más pura felicidad, María susurró el sí que Fernando tanto ansiaba oír. Un sí que resonó por el salón vacío de la terraza dorada, no como un sonido de sumisión, sino como el canto de victoria de un alma que había encontrado a su par, su refugio, su puerto seguro. Él deslizó el anillo en su dedo y el brillo de la joya pareció sellar no solo un compromiso, sino la promesa de una vida entera de complicidad, respeto y un amor que había superado todas las barreras sociales, todas las adversidades y todas las expectativas. Se abrazaron largamente, en medio de las lágrimas de alegría y la certeza de que aquel momento quedaría grabado para siempre en sus memorias. El ápice de una historia que parecía haber sido escrita por las manos del destino, o quizás por un Dios que obra a través de milagros silenciosos y reencuentros inesperados. La última parada de María no había sido un fin, sino el glorioso comienzo de un viaje donde la justicia se había transformado en reconocimiento y el amor en su forma más pura y redentora. Allí, en el silencio de la terraza dorada, ahora un santuario para su amor, María y Fernando permanecieron abrazados por un largo tiempo, permitiendo que la magnitud del momento y la profundidad de sus sentimientos los envolvieran completamente. Aquel salón, que antes había sido escenario del dolor y la humillación de María, se había transformado en el epicentro de su mayor alegría. Cada rincón oscuro, cada mesa vacía, parecía ahora atestiguar la redención, la justicia poética de la vida que reescribía una historia de sufrimiento con las tintas doradas de la esperanza y el amor. Conversaron durante horas, rememorando cada paso del viaje que los había llevado hasta allí, desde la mirada de desesperación en la parada de autobús hasta el brillo de admiración mutua que ahora los conectaba. Hicieron planes, no solo para la boda, sino para una vida entera de compañerismo, de sueños compartidos y de un compromiso mutuo de continuar siendo el puerto seguro el uno del otro, independientemente de las tormentas que pudieran surgir. La resignificación de aquel espacio era la metáfora perfecta para la transformación que el amor había obrado en sus vidas. La noticia del compromiso fue recibida por la madre y la hermana de María con una explosión de alegría y lágrimas de alivio que lavaron cualquier resquicio de preocupación que aún pudiera existir en sus corazones. Para doña Elena, ver a su hija mayor, que había cargado el peso de la familia con tanta valentía y dignidad, encontrar no solo la seguridad financiera, sino un amor tan genuino y respetuoso, era la respuesta a todas sus plegarias. La joven universitaria, hermana de María, veía en Fernando no al millonario o al empresario de éxito, sino al hombre que había devuelto el brillo a los ojos de su hermana, que la valoraba por su esencia y que prometía un futuro donde los sacrificios del pasado serían recompensados con felicidad y plenitud. La pequeña sala de estar de la casa de la familia Oliveira, que tantas veces había atestiguado sus angustias e incertidumbres, se llenó de risas, abrazos y de la más pura y contagiosa esperanza, celebrando el triunfo del amor sobre las adversidades y las diferencias que el mundo insistía en imponer. En Sabores del Valle, la noticia del compromiso de su supervisora con el propietario del restaurante fue recibida inicialmente con una sorpresa comprensible, pero que rápidamente dio lugar a un sentimiento generalizado de felicidad y apoyo por parte del equipo. Ellos, que habían atestiguado diariamente la dedicación de María, la forma justa y humana con que ella los lideraba y la admiración creciente que Fernando demostraba por ella, veían en aquel romance la unión de dos personas que genuinamente se merecían.
Cualquier posible rumor sobre diferencias de clase o intereses fue rápidamente disipado por la autenticidad de su relación, por la forma transparente y respetuosa con que conducían su vida profesional y personal. En el círculo social de Fernando, algunas miradas más escépticas o comentarios velados pudieron surgir inicialmente, pero la inteligencia, la elegancia natural y la integridad de María pronto conquistaron el respeto incluso de los más tradicionalistas, probando que el verdadero valor de una persona reside en su carácter y no en su apellido o en su cuenta bancaria. Los preparativos para la boda siguieron la misma línea de simplicidad sofisticada y significado profundo que caracterizaba a la pareja. No hubo ostentación innecesaria ni la búsqueda por impresionar a la sociedad. María, con el apoyo entusiasta de su madre y hermana, y con la complicidad amorosa de Fernando, que se preocupaba de participar en cada decisión, planeó una ceremonia que reflejara sus valores, intimista, acogedora y centrada en la celebración del amor y de la unión de sus familias. Eligieron una pequeña capilla histórica, con un jardín florido que recordaba la belleza sencilla de los milagros cotidianos. Cada detalle, desde las invitaciones hechas con papel reciclado hasta el menú del pequeño receptivo, que valoraba ingredientes locales y sostenibles, hablaba sobre la conciencia y la autenticidad de ellos. Sería una fiesta para celebrar la unión de dos almas, y no una demostración de estatus o poder. El día de la boda amaneció con un sol radiante, como si el propio cielo bendijera aquella unión. La ceremonia fue exactamente como la habían soñado, emocionante, sincera y repleta de momentos que tocaron el corazón de todos los presentes. María caminó hasta el altar al lado de un amigo de la familia que representaba la figura paterna que tanto había extrañado. Sus ojos fijos en Fernando, que la aguardaba con una sonrisa que desbordaba amor y admiración. Los votos que intercambiaron no fueron promesas vacías, sino declaraciones profundas de complicidad, respeto y de la decisión diaria de elegirse y apoyarse en todas las circunstancias de la vida. La unión de sus manos simbolizaba la fusión de dos mundos, la prueba de que el amor verdadero es capaz de construir puentes sobre cualesquiera abismos. Las lágrimas de alegría de los familiares y amigos íntimos presentes atestiguaban la fuerza de aquella historia que había comenzado de forma tan improbable. La vida de casados solo profundizó la sociedad y la complicidad entre María y Fernando. Continuaron trabajando juntos en Sabores del Valle, ahora no solo como jefe y empleada, sino como socios de vida y de sueños, inspirando a todos con su ejemplo de respeto mutuo y colaboración. El éxito del restaurante se convirtió también en un reflejo de la armonía y la visión compartida de la pareja. Inspirados por sus propias trayectorias y por la conciencia de las desigualdades que aún marcaban la sociedad, crearon una fundación para apoyar a jóvenes talentos de comunidades carentes que desearan ingresar en el sector de gastronomía y hotelería, ofreciendo becas de estudio y programas de mentoría. El legado que comenzaron a construir juntos iba más allá del éxito financiero. Era un legado de esperanza, de oportunidades y de la creencia inquebrantable en el potencial humano de superación. Mirando hacia atrás, hacia el entramado de eventos que los había conducido hasta aquel presente de paz y realización, María y Fernando comprendían con claridad la delicada tapicería que el destino había tejido. La injusticia sufrida por María en la terraza dorada, el dolor de la humillación, el miedo al desempleo, todo aquello que había parecido el fin del mundo en la época, había sido, en verdad, el catalizador de una transformación profunda, la semilla de una felicidad que jamás se hubieran atrevido a soñar.
Aprendieron, de la forma más visceral posible, que las pruebas de la vida, por más dolorosas que sean, pueden cargar consigo lecciones preciosas sobre resiliencia, fe y la importancia de ver el valor intrínseco en cada ser humano, más allá de las apariencias o de las posiciones sociales. La vida, o quizás una fuerza mayor, les había enseñado que los caminos más tortuosos pueden, sí, llevar a los destinos más extraordinarios. El recuerdo de aquel día fatídico, el despido sumario, las lágrimas en la parada de autobús, el encuentro inesperado con Fernando, jamás se borraría de sus memorias. Se convirtió en un hito, un punto de referencia sagrado que constantemente les recordaba la fragilidad de la suerte, la importancia de la empatía y la fuerza redentora de un gesto de bondad. Aquella última parada no había sido un punto final, sino un portal hacia una nueva existencia, una prueba viva de que, incluso en los momentos de mayor desesperanza, una mano extendida, una mirada de compasión, una oportunidad inesperada, pueden cambiar radicalmente el curso de una historia. Este recuerdo servía no como una sombra del pasado, sino como un faro para iluminar el futuro, manteniendo sus pies firmes en el suelo y sus corazones abiertos a las sorpresas y los milagros silenciosos que la vida aún les reservaría. Y así, la historia de María de Oliveira y Fernando Ferrari resuena como una melodía suave y persistente, un mensaje universal de esperanza que trasciende el tiempo y el espacio. Nos recuerda que la verdadera nobleza reside en la dignidad con la que enfrentamos las adversidades, que el amor puede florecer en los terrenos más áridos e inesperados, y que la justicia, aunque tardía, puede manifestarse de las formas más sorprendentes, transformando lágrimas de sufrimiento en testimonios de superación. Que cada persona que oiga o lea sobre el viaje de ellos sienta en su corazón la chispa de la fe renovada, la fuerza de la compasión y la certeza de que, por más oscura que sea la noche, siempre habrá una nueva aurora. Y que, sobre todo, jamás se olviden del poder transformador de un encuentro, de una oportunidad, de un corazón que decide ver más allá de las apariencias y apostar por la belleza indestructible del alma humana. El día en que sus caminos se cruzaron, de hecho, jamás sería olvidado. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete, deja tu like y comparte este mensaje de esperanza, porque juntos hacemos que los encantos reales lleguen más lejos.